Damos paso ahora al bloque Colombia. Este país ocupa el primer puesto en la región en lo que respecta al financiamiento de infraestructura por medio de asociaciones público-privadas, APPs, y hoy es un jugador clave en el ámbito de esta modalidad de inversión y desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel mundial. ¿Qué factores han contribuido a ello? Para conocer más al respecto nos acompaña la ingeniera Lida Milena Esquivel Roa, vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de Colombia, quien compartirá con nosotros la experiencia sobre los proyectos de asociación público-privada APP y concesiones en Colombia. Bienvenida, ingeniera Esquivel. La recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer la invitación para estar aquí y acompañarlos a ustedes en este evento. Y básicamente me voy a referir, bueno, aquí tenemos este código con el cual ustedes pueden bajar la presentación. Tiene bastante información que ustedes podrán mirarla luego ya con más detalle. La Agencia Nacional de Infraestructuras es el ejecutor de los proyectos de concesión y APP en Colombia. Nuestra tarea básicamente es ejecutar no solamente los proyectos de carreteras, sino también tenemos APPs en aeropuertos, proyectos de concesión en puertos e iniciamos con los proyectos fluviales en la última generación de concesiones con el canal del dique. Un poco hablando cuál es el puesto de Colombia frente al desarrollo de los APPs, el Banco Mundial dentro de los análisis que he realizado nos posiciona en el tercer lugar en los proyectos que se desarrollan a través de este esquema. Tenemos una calificación de 83 en estructuración, 75 en el proceso de contratación, 80 en gestión de contratos y gestión de IPs de 92. Y en el Anescopio también, que es otro ranking, estamos catalogados en el cuarto puesto también en el desarrollo de infraestructura. Nosotros hemos revisado para poder llegar a este nivel toda la experiencia de Chile, la experiencia de Perú y la experiencia de cómo se han desarrollado los proyectos de concesión en Colombia y en toda Latinoamérica. Y tenemos una historia básicamente de 5 generaciones de concesiones, donde cuál en cada una de ellas, en cada paquete de proyectos que se han estructurado, hemos tenido un aprendizaje, hemos cometido errores y hemos avanzado en cuanto a la regulación, a cuáles son las entidades que van a ejecutar y todo el marco legal que tienen esos proyectos. ¿Por qué es importante la ANI? Uno de los, por el cual se califica al país como un buen ejecutor de APPs es la Agencia Nacional de Infraestructura, que es una entidad, hace parte del sector transporte y se dedica exclusivamente a estructurar y a ejecutar los proyectos, donde se reforzó toda la capacidad técnica, legal, y también en la ejecución del componente financiero para el desarrollo de estos proyectos. La cuarta generación de concesiones, ahora la vamos a ver con más detalle, es el esquema o el paquete más importante. Es un paquete bastante ambicioso de 30 proyectos en los cuales nos basamos en este esquema de transacción como tal, donde aparece un socio privado, un SPV, donde se deja aparte el esquema de la construcción y la financiación del proyecto. En Colombia, los esquemas de concesión y APP tienen 2 fuentes de financiación: vigencias futuras, es decir, presupuesto de la nación, un presupuesto plurianual, y recursos de peaje que permiten desarrollar todos esos proyectos. Voy a empezar entonces a contar la historia de la evolución de las carreteras en Colombia. En 1983, mediante el decreto 222, aparece la primera posibilidad de realizar un proyecto de este tipo. En el 91, con la nueva Constitución Política, se da todo el marco general para impulsar el esquema de concesión y la participación privada de infraestructura. Mediante el COMPES 2597, los COMPES son los documentos del Consejo de Ministros que dan toda la estrategia y la línea política para poder desarrollar planes y proyectos en Colombia. Mediante el COMPES 2597 se propone desarrollar los contratos de obra pública por el sistema de concesión. Luego, en 1993, empieza a fortalecerse el marco legal con la Ley 80, el Estatuto de Contratación, la Ley 105, el Estatuto General de Transporte, que habilita el peaje como una fuente de financiación de este tipo de proyectos, y se siguen produciendo nuevos documentos COMPES donde dan los espacios para el desarrollo de la inversión privada en infraestructura. En ese momento no solamente se habla de transporte, se habla en infraestructura a nivel general, en energía, gas, y obviamente el fuerte de Colombia en el desarrollo de estos proyectos, que es el sector transporte.
En 1994 se crea el Instituto Nacional de Vías, que es el instituto que tiene a cargo la red de carreteras nacional en Colombia. En Colombia hay varios niveles de competencia sobre las carreteras. Está la nacional, que es la red que articula las principales ciudades con los pasos de frontera y los puertos de comercio exterior. En 1994 estaba a cargo de Invías. También hay una red departamental que está a cargo de cada uno, una red secundaria a cargo de cada departamento y una red terciaria que está en cabeza de los municipios. En el 95 aparece el COMPES 2775, quien crea el Comité Institucional de Participación Privada en Infraestructura. Y ese comité es un comité de alto nivel que da los lineamientos de cómo se llevan a cabo estos proyectos. En el 96 aparecen también los mecanismos para la promoción de las privatizaciones y mediante los COMPES 29, 27, 29, 20 se hace el seguimiento de cómo se desarrolla la participación privada en infraestructura. En el 98 aparece una ley muy importante, que es la ley 488, es la ley de contingencias. Y esta ley de contingencias lo que crea es el mecanismo para la administración de riesgos en este tipo de proyectos y le permite a la nación poder asumir cómo va a pagar estos, o la base presupuestal para ver cómo va a pagar cuando se materializan esos riesgos. En el 2001 tenemos los primeros documentos de política de asunción de riesgos y en el 2003 se crea el Instituto Nacional de Concesiones 5. Este es el hermanito menor del Instituto Nacional de Vías y en su momento la idea era tener una entidad que se encargara exclusivamente de la administración de las concesiones y que una sola entidad se armara todo el ciclo del proyecto, desde la estructuración, la contratación, la ejecución y la retroalimentación para iniciar un nuevo proyecto de concesión. En el 2011 se sigue mejorando todo lo que tiene que ver con todo el marco jurídico de la asunción de riesgos en Colombia y en el 2011 se crea la Agencia Nacional de Infraestructura. El INCO se elimina, se transforma, se crea la Agencia Nacional de Infraestructura con la idea de tener un organismo con la preparación técnica y el soporte para poder llevar a cabo todo el esquema de concesión, y aquí se recoge todo el trabajo que se venía iniciando desde el INVÍAS en los 90, el INCO, y con la ANI seguimos ejecutando todos los esquemas de concesiones. La ley 1508 es la ley por la cual se establece el marco jurídico de los proyectos de asociación público-privada. Hasta ahora en Colombia siempre se ha hablado de proyectos de concesión. Y a partir de la ley 1508 es donde ya se empiezan a implementar también la posibilidad de que un privado pueda presentar una PP de iniciativa privada de la nación, él estructure su proyecto y lo presente a la nación para su aprobación y ejecución. En el 2013 aparece la ley 1608, es la ley de infraestructura mediante la cual se organiza o se le da un mejor sentido a cómo son las gestiones prediales, ambientales, los temas de redes, que permiten ejecutar ese tipo de proyectos. El COMPES 3760 es el proyecto de la cuarta generación de concesiones que ya vamos a ver con mayor detalle. Y en el 2014 se inicia el gran paquete de los 30 proyectos de concesiones de cuarta generación. En el 2021 tenemos un nuevo documento de política donde se fortalece y se ajusta todo el esquema de riesgos y aparece la quinta generación de concesiones. Y aquí entonces ya entramos a hablar de la primera generación de concesiones. Esa generación empezó a diseñarse en 1992. Son cerca de 1.604 kilómetros, 11 proyectos, de los cuales hay 5 proyectos que se encuentran en ejecución en este momento. Aquí hubo algunos temas importantes para mencionar. Aquí no hay cierre financiero. El ejecutor en su momento era el Instituto Nacional de Vías, que es nuestro hermano mayor encargado de las carreteras. Y muy importante en esa concesión es que habría un ingreso mínimo garantizado para la ejecución de estos proyectos. Igualmente, dentro de los procesos de contratación hubo 7 procesos que fueron desiertos y se adjudicaron de forma directa. Bueno, aquí está el mapa, las localizaciones. Básicamente los proyectos estaban alrededor de las principales ciudades de Colombia, cerca a Bogotá, cerca de Medellín. Y hay unos aspectos positivos para resaltar. El primero de ellos es que sin este esquema de concesión, el rezago de infraestructura en Colombia habría sido mucho más grande. Eso permitió movilizar recursos que no existían en el presupuesto general de la nación para ejecutar este tipo de proyectos.
El balance social es positivo, el fuerte impacto que tuvo para el crecimiento económico en el país. Ustedes saben que la inversión en el sector transporte es anticíclica, lo que permitió también el desarrollo del país en su momento. Y aquí se identificó la urgente necesidad de empezar a definir los riesgos y cómo era la relación del privado con el Estado para la ejecución de los proyectos. ¿Qué aspectos hay por mejorar? Los costos de construcción, de acuerdo con los análisis que se han realizado, han sido 40% superiores a lo que estaba previsto en la estructuración. Y el tráfico fue bajo, o sea, por debajo del 40% de acuerdo a lo que se había moderado en su momento. Hubo sobrecostos en adquisición predial, numerosos cambios de diseño. Como no había un modelo financiero, hubo mucha dificultad con la planeación financiera de estos proyectos. Y el INVIAS desembolsó unos recursos bastante importantes correspondientes a las garantías de ingreso mínimo por ese desfase que hubo con el tráfico. Aquí hay unas imágenes del proyecto Armenia Pereira Manizales de primera generación, que aún se encuentra en construcción, en operación. Fontibón Pacaquetá Los Alpes, que es otro proyecto que en ese momento se encuentra en operación. Y aquí tenemos DEVIMED, Desarrollo Vial del Oriente de Medellín. La segunda generación de concesiones fueron 2 contratos que ya terminaron, cerca de 1.041 kilómetros. Aquí ya se empezó a exigir contar con recursos, con diseños a nivel de detalle. Se pusieron límites a las garantías de ingreso y se eliminaron las garantías parciales. Aquí ya aparece el concepto de ingreso mínimo garantizado y se omite la garantía de tráfico mínimo. Se incluye el concepto de ejecución de obras complementarias, o sea, en el caso que se pasara por algún municipio y se viera la necesidad de construir algún tipo de obra puntual, estos contratos ya prevén ese mecanismo para poder atender las necesidades de la comunidad. Aquí un punto importante es que ya se incorporan las bancas de inversión, ya se empieza a trabajar sobre modelos financieros y se habla de cierre financiero como tal. Aquí están los 2 proyectos en su momento que se trabajaron en esta generación, la malla vial del Cauca y el Vino Toya Grande Puerto Salgar. Aquí un punto importante es que eso fue la segunda generación, esos contratos fueron terminados, no terminaron su objetivo como tal, aquí hubo varias disputas con el Estado y en este momento esos proyectos están absorbidos ya en la cuarta y quinta generación de concesiones. Aspectos positivos, como mencioné, los estudios de diseño fase 3, aquí ya había plazos para la gestión predial, para la gestión ambiental y hubo una mejor gestión en el proceso licitatorio para el desarrollo de los contratos. Se empezó a trabajar ya el tema de riesgos, como la relación entre el privado y el público, hubo unos mejores criterios para la elaboración y presentación de las propuestas, pero también hubo cierta incertidumbre en el manejo presupuestal porque también aquí fue diferente el comportamiento de los contratos frente al desarrollo como tal durante la ejecución. Aspectos por mejorar, nuevamente tenemos un tráfico menor que el esperado, hubo una baja rentabilidad de los proyectos y hubo una lucha frecuente entre recursos fiscales para estos proyectos y para las demás necesidades que se tenían en el país en su momento. Y se considera que estos 2 proyectos fueron sobredimensionados para el momento de la ejecución. Aquí en estos años hubo un fuerte endurecimiento de la situación de conflicto interno en el país, lo que perjudicó el comportamiento del tráfico en los proyectos. El proyecto Toya Grande Puerto Salgar fue caducado por el gobierno nacional y, como les mencioné, una gran presión fiscal para el desarrollo de estos proyectos. Aquí algunas imágenes de los proyectos de la antigua malla vial del Cauca y Valle del Cauca. Y entramos a la tercera generación de concesiones, un paquete de 10 proyectos que se trabajaron entre años 2001 y 2007. Aquí entonces, tal como lo vimos en la línea de tiempo, aquí empieza la modificación en la parte institucional de cómo se lleva a cabo las concesiones. Aquí ya aparece el INCO que licitó 8 contratos, el INVIAS como tal alcanzó a licitar 2 contratos de este tipo. Aquí ya hay una mejor asignación técnica de riesgos y garantías dentro de la relación privado-público y se establece el ingreso esperado como única variable de adjudicación. De estos 10 proyectos de tercera generación, hay 3 proyectos en este momento, 2 en operación y mantenimiento y 1 que todavía se encuentra en fase de construcción. Este es el mapa donde están ubicados los proyectos. Y como aspectos positivos, ya hacia la mitad de desarrollo de estos proyectos desaparece el INCO
aparece la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes estamos a cargo de la ejecución de los dos proyectos que todavía están en curso. En paralelo, durante estos años, también las concesiones de aeropuertos pasan de la aeronáutica civil a ser administradas por la ANI. Como les mencioné, la ANI no solamente tiene los proyectos de carreteras, también tiene puertos y tiene aeropuertos dentro de la gestión. Aquí otro punto importante es que se crea y aparece la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que es un organismo del Ministerio de Ambiente, el encargado de hacer todos los trámites y los chequeos en cuanto a la gestión ambiental de los proyectos. Se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es una agencia que acompaña a la ANI en la ejecución de estos proyectos. Y aquí es importante mencionar que todos esos proyectos de participación privada, dentro de sus cláusulas, tienen los mecanismos de amigables componedores y tribunales de arbitramiento. En el caso de que algún concesionario tenga una disparidad con el ejecutor, acude a estos mecanismos para resolver las inquietudes contractuales. Y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nos acompaña en esa labor. Se creó también el Viceministerio de Infraestructura. Antes el Ministerio de Transporte tenía el ministro como cabeza del sector y un solo viceministro. En este caso, con esa modificación, tenemos un viceministerio que está encargado de solo los temas de infraestructura y hay otro viceministro que está encargado de los temas de transporte como tal. Y se crea la Comisión Intersectorial de Infraestructura, como lo vimos en una presentación anterior. Siempre hay alguien pensando en el largo plazo de una forma técnica de cómo abordar los proyectos, cómo tiene que ser el crecimiento, hacia dónde vamos. Esta es la tarea de la Comisión Intersectorial de Infraestructura, que es mirar más allá de un periodo de gobierno hacia dónde debe orientarse este tipo de proyectos que son a largo plazo. Se crea la Financiera de Desarrollo Nacional. Acompañado al esquema de las 4G, se creó ese banco público cuya finalidad es apalancar todos los proyectos de concesión y a una garantía de bancabilidad de los proyectos y llamar a los inversores privados para que participen de este esquema. Como lo vimos en el esquema de transacción, aquí tenemos un SPV, una sociedad de vehículo especial, que es la encargada de desarrollar el proyecto y es la encargada de buscar la financiación y contratar al constructor como tal. Ya para esa época, en ese punto, tenemos un marco jurídico específico y completo para APPs, asociaciones público-privadas, donde los privados también tienen la oportunidad de estructurar y presentar proyectos a la nación. La ley 1508 es la ley que resume este marco de asociaciones público-privadas y tenemos la ley de infraestructura, que es la que da la línea de cómo ejecutar los proyectos en cuanto a las gestiones ambientales, prediales, todos los temas de redes y la relación con los demás sectores que no son solamente infraestructura. Aspectos para mejorar, obviamente dentro de los análisis que hemos realizado, pues hay tramos que tal vez no debieron estar en este esquema de concesión y hay tramos que nos hicieron falta por desarrollar a través de este esquema. Encontramos esquemas con bajos aportes de capital y no había unos incentivos para que la entrega de las obras fuera rápida o la operación y mantenimiento. Aspectos por mejorar, en estos contratos hubo muchas renegociaciones, hay una reducción en algunos casos del alcance físico por temas presupuestales y se presentan constantes modificaciones en los contratos. Aquí entonces tenemos unas fotos de algunos de los proyectos: Tunja-Sogamoso, tenemos Córdoba-Sucre y Ruta del Sol 3, que es el proyecto que les mencioné que todavía tenemos una fase de construcción en este momento. Y la cuarta generación de concesiones es el paquete más ambicioso que se ha desarrollado en el país. Son 5.200 kilómetros, 30 proyectos suscritos entre el 2014 y el 2021. Y aquí el reto muy importante para poder estar en esos rankings que les comenté al inicio es que la calidad de la infraestructura de la ejecución de estos proyectos obedezca a esa calificación. Ese es el reto que tenemos nosotros entre manos como agencia. ¿Qué tiene diferente la cuarta generación de concesiones? Que aquí, como lo vimos en la línea del tiempo, ya hay una distribución de riesgos del proyecto muy clara y hay un mejor marco para esa relación del público y del privado. Aquí el Gobierno Nacional en su momento se tomó cerca de 4 años para poder estructurar y llevar a detalle qué quería de cada uno de los proyectos. Se solicitó la acreditación y la experiencia en la obtención de la financiación de los proyectos. Aquí entonces ya el componente financiero tiene una figura muy importante para la ejecución de los proyectos como tal. Aparece el concepto de unidad funcional. Antes la retribución por los proyectos de concesión no tenía una regla de juego clara, era únicamente lo que era el modelo financiero. Ahora los contratos de concesión se subdividen en tramos.
Una vez se termine ese tramo, se considere que es funcional, se da disponibilidad y sobre ese tramo terminado se paga la retribución del contrato. Aquí aparecen las garantías de tráfico de los diferenciales de recaudo para el año 8, el año 13 y el año 18. Y estas diferenciales de recaudo, estas garantías, lo que permiten es que un paquete tan ambicioso y tan grande de 30 proyectos sea bancable y sea atractivo para los financiadores. Y en este tipo de proyectos, lo más importante es que el concesionario tiene a cargo la gestión de la financiación de los proyectos. Involucre también un cierre financiero para poderlos realizar. Como les mencioné, son 30 proyectos, están a lo largo y ancho del país. Aquí entonces ya los proyectos de la segunda generación que hemos visto vuelven a ser proyectos de concesión. Y el avance en ese momento que tenemos es del 78%. Tenemos 8 proyectos que ya están en fase de operación y mantenimiento, son los que aparecen en 100%. Tenemos 2 proyectos que en ese momento están en la fase preoperativa, en toda la gestión de diseños, gestión ambiental y gestión predial, que están rezagados porque han tenido problemas y discusiones sobre los trámites ambientales y problemas puntuales por los cuales no han avanzado en ese momento. Y el reto es también salir de esa fase de preconstrucción y pasar a la fase de construcción. Y tenemos los otros proyectos que están en 90, 96, 94, que están en fase de construcción y sacarlos de ese 97, 94 es tal vez la parte más difícil de la ejecución de estos proyectos. Aspectos positivos es que aquí ya abrimos el marco totalmente y tenemos entidades nacionales e internacionales que se presentaron en estas licitaciones y tienen participación en el desarrollo de estos proyectos. Las ventajas, que los tiempos de desplazamiento se han disminuido un 30%, la reducción en costos de operación vinculada en un 20%, y seguimos evaluando y revisando cómo ha sido el efecto de esta cuarta generación de concesiones. Aquí hay un punto importante y es que el componente de seguridad vial pasa a ser un componente muy importante, no solamente en la etapa de operación y mantenimiento, sino también en la etapa de construcción como tal, y el nivel de servicio y la calidad que se le ofrece a los usuarios pasa a ser un rol muy importante. Hay un aumento de la inversión pública y privada en estos proyectos y obviamente todo esto se traduce en mejora en la calidad de la vida de la gente. Aspectos por mejorar, seguramente luego que avancemos en esos proyectos vamos a tener más aspectos por mejorar, pero aquí principalmente son las demoras en los trámites, las licencias ambientales y las consultas sociales. En Colombia existe la consulta previa y en el caso que aparezca una comunidad afro o una comunidad indígena, tienen que hacerse las consultas con ellos para ver cuál es el efecto que tiene el proyecto sobre su área de influencia. El tema de los peajes en los últimos años se ha vuelto un tema muy controvertido porque las comunidades perciben o no están de acuerdo con los ingresos de peaje y ese es un trabajo que tenemos que armonizar con ellos de ver cuáles son las implicaciones en cada uno de sus proyectos para poder garantizar este tipo de ingreso. Aquí también hay imágenes entonces que tenemos autopista al Mar 1, Conexión Norte, de varios proyectos de cuarta generación como tal. Cambao Manizales, Chirajara Fundadores, Girardot Ibagué Cajamarca, Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó, Villavicencio Yopal. Y llegamos a la quinta generación de concesiones, que es la que acaba de iniciar, contratos suscritos desde el 2021 y 2023. Aquí tenemos 6 proyectos carreteros, hay un proyecto fluvial que es el canal de dique y hay un puerto como tal. Aquí en cuanto a carreteras, ya tenemos un proyecto que esta semana acabó de iniciar la fase de construcción, que es Malla Vial del Valle, la que hemos visto en la segunda generación. Ahora inicia este proyecto con un nuevo alcance en una fase de construcción y los demás proyectos, los 5 proyectos están en fase de preconstrucción. Aquí entonces ya no tenemos el concepto diferencial de recaudo, que en la cuarta generación ha tenido bastantes discusiones y bueno, y esa es otra historia que espero contarles en alguna oportunidad. Aquí aparece el concepto de soporte de ingreso. Aquí se mejoran o se facilita cómo se reconoce el concesionario descontando ingresos, deducciones, penalidades, se reconocen los giros de equity, se vuelve más exigente o se aclara cómo es la presentación del cierre financiero, se implementan nuevas subcuentas en el patrimonio autónomo para poder ejecutar los contratos y se amplía la definición de contratistas. Todas esas cositas son cositas pendientes que quedaron de los contratos de cuarta generación.
Aquí está la ubicación de los proyectos 5G. Tenemos varios proyectos que están alrededor, cerca de la ciudad de Bogotá. Y aquí hay imágenes, tenemos la troncal de Magdalena 1, Buga Buenaventura, Acceso Norte 2, que esta es en las entradas a Bogotá. Y aquí en esta infografía está el resumen de los proyectos que en ese momento entran en ejecución, no solamente carreteras, sino también están puertos y aeropuertos, que ustedes la podrán mirar ya con más detalle en la presentación. Otro punto importante que quiero resaltar es el corazón de la ANI. Todos estos proyectos en su componente social tienen unas obligaciones de cómo atender a la comunidad, cómo es la relación con ellos, pero además de eso, los concesionarios dan un paso más allá y dentro del impacto social que tienen los proyectos hacen ese tipo de programas. Tenemos con todos los hallazgos arqueológicos, hay museos, tenemos como en el desarrollo de escuelitas, aquí hay una imagen de uno de los museos. Se apoya también en el emprendimiento en cada una de las regiones, hay proyectos de carácter ambiental, hay proyectos sociales. Hay muchos proyectos también de emprendimiento de la mujer, de apoyo, capacitación, microempresas, y hay centros de investigación ambiental de cómo es las especies endémicas, cómo es el cuidado de los animales que hay en el entorno de los proyectos. Y ese es un punto importante también. Hay una concesión que se está enfocando el trabajo frente a los transportadores, los principales usuarios de la vía, y a través de un programa que ellos denominan ayudantico, ofrecen servicios a todos los transportadores que circulan por el área de influencia. También las concesiones tienen los servicios a los usuarios y gatitos 24/7 de cualquier evento que aparezca en la vía. Tenemos acompañamiento de ambulancias, emergencias, servicios de mototaller y grúa y puntos de atención para ofrecerle a la población. Y los centros de control y operación no solamente son espacios para las concesiones, sino también son espacios de encuentro de la comunidad, donde algunos concesionarios han dado un paso más allá y ofrecen servicios también para ellos. Sobre qué puede aprender Colombia de Perú, nosotros tenemos un reto muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo y es pasar de la infraestructura de transporte a la infraestructura social. Y Perú en esto tiene bastante experiencia y el énfasis de sus proyectos están más hacia la infraestructura social. Nosotros tenemos entonces que a través de las alianzas público-privadas empezar a desarrollar los proyectos de lo que tienen que ver con hospitales, de saneamiento básico, también proyectos educativos. En este momento hemos identificado un portafolio de 5 proyectos en los que tiene que ver con el desarrollo de hospitales, 4 proyectos con instituciones educativas y 4 proyectos de agua y saneamiento básico. Y aquí el reto es nosotros cumplir esas metas del Plan Nacional de Desarrollo y a través de esquemas de participación privada contribuir a tener, por ejemplo, 51.000 nuevas aulas en todo el país, con una inversión de 7.2 millones. En acueducto y alcantarillado pues tenemos un rezago muy importante, a pesar de que en el país tenemos fuentes hídricas, el agua potable no llega a toda la población y no llega en unas buenas condiciones. En saneamiento básico también tenemos un rezago importante en donde no todas las aguas que estamos utilizando se están tratando, entonces allí también el reto para la ANI es volcarse a atender proyectos de este tipo. ¿Qué puede aprender Perú de Colombia? Eso es una pregunta la respuesta es bastante ambiciosa. Nosotros pues hemos enfocado nuestro desarrollo de APPs hacia el sector transporte y tenemos también un punto importante que es la descentralización. El esquema nacional que les comenté de todo ese régimen de concesiones, todo el marco legal se aplica también a las entidades territoriales y las entidades territoriales también desarrollan proyectos a través de estos esquemas. Entonces, por ejemplo, el departamento del Valle de Cauca tiene una concesión de carreteras, el Instituto de Concesiones de Cundinamarca desarrolla todo un ambicioso plan de mantenimiento de la red a cargo del departamento. El departamento de Antioquia también ha desarrollado concesiones muy importantes para mejorar su comunicación en lo que tiene que ver con la red departamental. Bogotá, el distrito capital, tiene además de una APP de un centro de entretenimiento, está desarrollando una APP para mejorar el complejo deportivo del Estadio de Campín. Y ese es un buen ejemplo de las cosas que se pueden trabajar con la descentralización para no solamente abarcar los proyectos de transporte y sociales, sino también otro tipo de proyectos en el marco de la ley de asociaciones público-privadas.
Y hasta aquí, muchísimas gracias.